Si nos vamos a la siguiente. Bueno, antes que todo y que nada, pues hay que empezar por el inicio. ¿Quién fue Concepción Cabrera de Armida? ¿Alguien ha oído hablar de Conchita? ¿Alguien aquí en esta sala? Muy poquitos. Bueno, me lo imaginaba. Entonces, por eso, antes de entrar tan siquiera en reflexionar sobre San José, vamos a recorrer un poco la vida de Conchita de una manera pues muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo, porque a través de ir viendo esta faceta de Conchita como laica y como esposa, vamos a entender por qué ella reflexiona lo que reflexiona sobre San José. Entonces, para poder entender su perspectiva de San José, pues tenemos que ver no solamente quién era ella, sino esta faceta de ella como laica y como esposa, porque de ahí es donde parte su reflexión tan particular, tan femenina, y por supuesto desde una mujer laica, casada, viuda también, que desde ahí parte su reflexión. Entonces, la Beata Concepción Cabrera es la primera laica mexicana en ser beatificada por la Iglesia. Esto sucedió en el 2019, yo estuve ahí en su beatificación. Ella nace el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, México, y muere el 3 de marzo de 1937 en la Ciudad de México. Fue esposa y madre de 9 hijos y es considerada una de las más grandes místicas y escritoras espirituales en la historia de la Iglesia. Una gran figura que tenemos y que es orgullosamente mexicana. Y también es inspiradora de 5 institutos apostólicos, tanto para religiosos, sacerdotes y laicos, que son conocidos como las obras de la cruz. Entonces ella es inspiradora de estas 5 obras apostólicas que hasta la fecha siguen dando mucho fruto aquí en la arquidiócesis y en muchas partes del mundo. Bueno, Conchita, ante todo, es una laica. Entonces, nunca fue religiosa, ella siempre pues se desarrolló en el mundo, por decirlo así. Ella fue la séptima de 12 hijos, nacida en una familia acomodada de hacendados en San Luis Potosí. La familia de Conchita, de donde ella nace, tenía mucho dinero. Eran descendientes de españoles, dueños de varias haciendas, entonces eran una de las familias más prominentes y acomodadas en la ciudad de San Luis en aquel tiempo. Su educación, sin embargo, fue muy escasa por la situación política que se vivía a finales del siglo XIX en México. Entonces Conchita apenas supo y aprendió a leer y escribir, porque realmente no tuvo la oportunidad de seguir estudiando por la situación que se vivía en aquel entonces. Pero, pues ella, siendo de la alta sociedad, pues asistía a bailes y eventos sociales en su adolescencia, como cualquier señorita de la clase alta. Ella no le gustaba, pero pues tenía que hacerlo. Ella asistía a los bailes, a los eventos sociales, y providencialmente ahí fue donde conoce, en uno de estos bailes, cuando ella tenía 13 años, ella conoce al que sería más adelante su esposo, y bueno, primero su único novio, y ya después su esposo, que sería Francisco Armida. En 1884, después de 9 años de noviazgo con Francisco Armida, ella se casa con él a sus 22 años. Francisco, que era un comerciante de clase media originario de la ciudad de Monterrey. Entonces, señoras, señoritas, parece ser que sí salen buenos maridos de Monterrey. Y si no, pregúntenle a Conchita. Francisco, ojo, él era de la clase media, él no era del mismo nivel social que Conchita. Y sin embargo, ella elige casarse con él, porque como veremos más adelante, pues ella se enamoró de él por la bondad de su corazón, a pesar de que pues realmente no tenía una posición como la de ella. Y con él pues tuvieron 9 hijos, 4 de ellos murieron durante la vida de Conchita. Uno murió cuando Francisco todavía vivía, los otros 3 murieron ya que ella había enviudado. Francisco, él muere en 1901, tras 17 años de matrimonio con Conchita. Entonces ella queda viuda a sus 38 años. Entonces en total ella vive 22 años de soltera, 17 de casada y 36 de viuda. Una larga vida, pero pues gran parte de esta vida la vivió casada con su esposo Francisco. Entonces aquí la
más famosa fotografía que tenemos de Conchita y de sus hijos. Aquí pues Francisco ya había muerto, entonces por eso no aparece en esta foto, pero esta es la foto más famosa que tenemos de la vida de Conchita. Bueno, entonces Conchita, la vida de Conchita se divide en 3 facetas. Primero la tenemos como laica, ahora como mística. ¿Quién es Conchita como una mística? Es decir, como una persona que tuvo una experiencia muy profunda de Dios. Ella recibió profundas gracias místicas durante toda su vida, que no las vamos a explicar ahorita, pues porque no es el tema. Solamente quiero que es como una pincelada. Ella, de todas las gracias que recibe, por ejemplo, los desposorios espirituales, el matrimonio espiritual, purificación de la materia y la gracia central de su vida, que es la encarnación mística. Es una gracia de transformación en Cristo muy profunda, que tomaría mucho tiempo explicarla, pero esta fue la gracia central de su vida, una unión muy profunda entre ella y nuestro Señor Jesucristo. Pero también vivió periodos de desolación y soledad espiritual. Entonces vive una vida espiritual muy intensa y muy profunda. Sin embargo, su vida espiritual solo fue conocida por sus directores espirituales. Nadie más sabía la relación tan profunda que tenía con nuestro Señor. Ni su esposo, ni sus hijos, nadie lo sabía, solamente sus directores espirituales. Y ella, que lo iba dejando por escrito, sobre todo en su cuenta de conciencia, su diario espiritual. Conchita también es un apóstol, es decir, alguien que tuvo una misión muy concreta en la iglesia. Conchita recibe de Jesús el mensaje de la espiritualidad de la cruz. ¿Y qué es la espiritualidad de la cruz? Es un camino de santificación, es decir, de seguimiento y transformación en Cristo, que consiste en el seguimiento de Jesús como sacerdote y víctima. Entonces, cada espiritualidad que tenemos en nuestra iglesia, franciscana, carmelita, ignaciana, etcétera, resaltan un aspecto diferente de la persona de Jesucristo. Bueno, la espiritualidad de la cruz, que es la que Conchita recibe y vive, resalta los aspectos de Jesús como sacerdote y como víctima. ¿Y qué significa eso? Bueno, Jesús se ofrece a sí mismo en la cruz para la salvación de la humanidad. Entonces, Él es sacerdote porque ofrece su propio sacrificio, pero Él se ofrece a sí mismo. Entonces, por eso es la víctima de ese sacrificio. Y Él se ofrece al Padre por el Espíritu Santo para la salvación de todos. Y eso es lo que vemos aquí en la cruz del apostolado que Conchita recibe y que es el símbolo de esta espiritualidad. Entonces, significa ofrecer la propia vida como un don, un regalo. ¿Para qué? Para la gloria del Padre, en unión con Cristo, por el Espíritu Santo, una acción trinitaria. ¿Y para qué? Para la salvación de las almas y la santificación de los sacerdotes. Esa es la misión que recibe Conchita y que transmite a la iglesia. Entonces, en pocas palabras, tu vida ofrecida para gloria del Padre en unión con Cristo por el Espíritu Santo puede ser un instrumento de salvación para que muchas almas, muchas personas conozcan el amor de Dios y por ende se salven, y también para ayudar en la santificación de los sacerdotes. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la vida de Conchita como esposa. Primero, pues ella tiene un noviazgo muy, digamos, un poquito largo, de 9 años, con Francisco Armida, con este muchacho de Monterrey, comerciante. Entonces, como les decía al inicio, ella lo conoce en un baile. Él ya la había visto en los paseos que ella hacía con su familia a caballo por la ciudad. Él la vio, se enamoró, pero fue hasta un baile donde se le declaró. Entonces Conchita, pues siendo una niña todavía, al principio pues se saca un poquito de onda. Sin embargo, pues empieza este noviazgo y con el tiempo, porque pues también era muy chica, duró 9 años. ¿Y qué fue lo que enamoró a Conchita de este muchacho? Ella dice: tengo que agradecerle a Pancho que jamás abusó de mi sencillez. Fue un novio muy correcto y respetuoso y yo siempre lo llevé a Dios. Me cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad desde mi primera carta.
Entonces es algo que Francisco se sorprende, porque Conchita, siendo una señorita de una familia tan prominente, descubre que es una chica profundamente enamorada de Dios. Y ella, desde su noviazgo, lo va llevando a Dios. Dice, yo quería a mi novio, y aunque no fuera rico, lo prefería a todos, porque era muy bueno. A mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios, como dejo dicho. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de mi Dios. Entonces, el noviazgo y más adelante el matrimonio nunca fue un obstáculo para la vida espiritual de Conchita. Al contrario, ella descubre que estas dos facetas no se peleaban. Dios y su vida matrimonial, de familia, al contrario, se complementaban. Porque ahí en su vida familiar y matrimonial era donde Dios quería hacerla santa. Eventualmente, pues como vimos en la fotografía, pues ellos dos se casaron en el 1884 y duraron 17 años de casados hasta que él muere en 1901. Entonces, ella pues sigue reflexionando en sus escritos, en sus recuerdos, y dice, mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto y cariño. Me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente, pues fue un ejemplar de esposo y de virtudes. Entonces realmente Pancho fue muy buen esposo, muy buen esposo. Pero, como cualquier persona, también tenía sus defectos. No todo era color de rosa. Y Concha recuerda, cuando nos casamos, tenía él un carácter muy violento, pero era como la pólvora. Luego se contentaba penado. Pero al cabo de algunos años cambió tanto que hasta su mamá y hermanos se admiraban. Yo creo que era la gracia y el continuo limarse el pobre con esta lija tan dura y tan pedernal, refiriéndose a sí mismo. Entonces, Pancho era muy buen esposo, estaba profundamente enamorado de su esposa, pero tenía este defecto, que tenía un carácter muy explosivo y también era muy celoso. Y Concha le pide el día de su boda, te quiero pedir dos cosas. Una, que me dejes ir a comulgar todos los días. Y segunda, que no seas celoso. La primera lo cumplió a la perfección. La segunda le costó trabajo, pero lo cumplió. Sí lo cumplió. Con la gracia de Dios lo fue cumpliendo. Porque obviamente, ¿qué esposo nos iba pues a poner celoso, no? Teniendo una esposa tan buena, tan bella físicamente. Sin embargo, poco a poco, él fue superando esto. Y Conchita le fue ayudando, por supuesto. Bueno, ya después pues vinieron los hijos, como cualquier matrimonio. Entonces ella dice, era muy bueno y respetuoso conmigo. Y todo eso, lo que yo hacía era poco para lo que merecía. Fue tan buen padre que viniendo de su trabajo, me ayudaba personalmente a arrullar a los niños y a dormirlos. Su casa y sus hijos era todo su encanto. Entonces era muy buen esposo, muy cariñoso con ella y también fue muy buen papá. A mí me cansaba mucho el mundo, dice ella. Y aun cuando acostumbré a mi marido, que era excelente, a recogerse temprano y a tenerlo todo en su hogar sin buscar diversiones, siempre algunas tenía que acompañarlo, aunque por dentro contra mi voluntad. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Luego dice, cariñoso conmigo, excelente padre, que no tenía más distracción que sus hijos. Era su dicha y sufrían mucho cuando se enfermaban. Entonces Pancho era un marido muy responsable. Él en su negocio y terminando su trabajo le encantaba regresar a su casa, donde lo estaba esperando su esposa y sus hijos. Entonces realmente fue muy buen esposo. No tenía que andar buscando afuera lo que en su casa pues tenía de sobra: cariño, respeto, un gran amor. Entonces no le hacía falta andar por allá afuera buscando cosas, porque en su casa realmente tenía una muy buena esposa y unos hijos que lo adoraban. Pero como todo, pues este matrimonio no fue un matrimonio perfecto, por decirlo así. Ellos pasaron
pues como cualquier familia, como cualquier matrimonio, las penas y las alegrías. Entonces ellos viven una vida matrimonial y familiar normal y tranquila. Francisco condescendía, él tenía que ceder en algunas cosas. Él condescendía en respetar la vida espiritual de Concha, que no entendía mucho. Francisco, obviamente, pues él era católico, pero él no venía de una familia tan religiosa como la de Conchita. Entonces, con el tiempo, él fue madurando su vida espiritual, en gran parte por el ejemplo de su esposa. Pero él realmente no entendía mucho de toda esta faceta de Conchita, siendo ella pues una mujer tan piadosa, tan enamorada de Dios, pero nunca se oponía y siempre la respetó. Me tengo que ir a la misa, adelante. Me voy a ir a hacer mis ejercicios espirituales, adelante. Tengo que ir con mi director espiritual, adelante. Aquí me quedo, yo cuido a los niños. Tú ve. Nunca se opuso a su vida espiritual. Pero ella también tenía que ceder, no nada más es el dame, dame, dame. ¿Y qué hacía Concha? Bueno, ella tenía que condescender en acompañarlo a paseos, teatros, bailes, que a ella no le gustaban. Y también tenía que perdonar las humillaciones de la familia de Pancho, que ella sufrió mucho en ese aspecto. Ella sufrió muchas humillaciones de su suegra y de sus cuñadas, que no la querían nada, pero nada al principio. Y ella le costó mucho, pero fue superando y se las fue ganando, con paciencia, con cariño, sin nunca hablar mal de ellas, se las fue ganando, poco a poco. Pero tuvo que perdonar las humillaciones tan crueles que le hacían. Francisco, y ojo con esto, porque lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos a San José. Francisco valoraba y tomaba mucho en cuenta la opinión de su esposa para sus asuntos personales y para sus negocios. Entonces, él tomaba muy en serio la opinión de Concha para todo, tanto para lo personal como para su negocio. Y juntos, pues vivieron la alegría de ver nacer a sus 9 hijos, pero en 1887 también viven la pena de ver morir al primero de sus hijos, a Carlitos, que muere en medio de una crisis económica. Entonces estaban pasando la crisis económica y muere Carlitos en el 87 por víctima de tifo. Entonces juntos se enfrentan esta pena. Entonces alegría, pero también tristeza. Y luego pues viene un episodio muy difícil, que es la viudez. Francisco muere el 17 de septiembre de 1901 en la Ciudad de México, víctima de tifo, que en esa época pues era fulminante. El ejemplo espiritual de su esposa lo ayudó a crecer, madurar y vivir su fe, practicando las virtudes cristianas. Entonces, Pancho, con el tiempo, fue creciendo y madurando en su fe, porque él veía el ejemplo de su esposa. Entonces Conchita, con mucha paciencia, con mucho tacto también, nunca imponiendo nada, sino con su propio ejemplo, le fue inspirando a Francisco y le fue mostrando cómo acercarse y enamorarse de Dios. A tal punto, ella dice que Francisco, y esto es solo un ejemplo para que se vea su transformación, no solamente pudo vencer su carácter tan explosivo, sino que Francisco era muy vanidoso. Él, cuando sube de categoría y entra a la alta sociedad, le gustaba estar muy bien vestido, muy pulcro, como lo habíamos visto en esa foto, con su sombrero muy elegante. Conchita no le gustaba nada de eso. Y a tal punto fue su transformación espiritual que cuando él muere, él pide ser enterrado no con el mejor traje, sino con un hábito de San Francisco, en la pobreza total. Solo un ejemplo de cómo fue ese cambio en esos 17 años que vivió con una esposa santa. Ella reflexiona: en esos últimos días, cuando él se moría, me decía, humanamente hablando, ahora es cuando les soy más necesario a mis hijos, pero que se haga la voluntad de Dios. Era admirable su resignación.
Y ella le pregunta: ¿cuál es tu última voluntad para mí? Y él responde: que seas toda para Dios y toda para tus hijos. Si alguno de ellos tiene vocación religiosa, jamás te opongas a ella. Esa fue su última voluntad. Toda para Dios y toda para tus hijos. Y nunca te opongas si alguno de tus hijos tiene vocación religiosa. Y sí la hubo. Concha, su hija, religiosa de la Cruz, y su hijo Manuel, sacerdote jesuita. Ella dice: él era buen cristiano, modelo de padres, de maridos y de honradez. Los recuerdos del que fue mi esposo se vienen a mi mente, y mis lágrimas corren sin consuelo. Esto lo escribe unos días después de que él había muerto. Ahora palpo cuánto mi corazón estaba pegado a la tierra, cuánto amaba a mi marido, aunque con un amor verdaderamente puro y santo. Ni siquiera me imaginaba su intensidad hasta que lo perdí. Concha realmente se da cuenta cuánto amaba a Francisco hasta que él murió. Pero el Señor le concedió esta gracia, muy bella por cierto. Dice: tuve un sueño, vi a mi marido glorificado, y por 3 veces me dijo que estaba en el cielo. ¿Y qué es el cielo?, le pregunté. El cielo, me contestó, es el infinito seno de Dios. Entonces, aún en medio del dolor, nuestro Señor le concede esta gracia. No solamente saber que su esposo estaba en el cielo, sino de que verlo, que fuera en sueño, pero le concede verlo, que estaba ya en el infinito seno de Dios, que es el cielo. Bueno, todo esto sirve como introducción, porque se preguntarán: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con San José? Bueno, todo esto sirve como introducción, porque ahora sí vamos a ver esta relación tan especial que Conchita tenía con San José, y cómo esta experiencia de ella como esposa y como madre realmente influye en su visión de San José. Entonces, Conchita tuvo un gran cariño y devoción a San José desde muy joven. Obviamente su primer amor era nuestro Señor, y concretamente en la Eucaristía. Su segundo gran amor era la Santísima Virgen María, pero desde joven ella le tuvo un cariño muy especial a San José también, a tal punto que le pedía también a San José, cuando era muy joven, poder encontrar un esposo bueno y que la quisiera. Entonces San José también la ayuda en esta preparación para su vida matrimonial. Ella, como un ejemplo de la devoción que le tenía, practicaba fervorosamente y recomendaba la devoción de los 7 domingos a San José para pedir su intercesión, que es una devoción muy antigua, donde se dedican 7 domingos a rezar a San José. Entonces ella lo practicaba y se lo recomendaba a otras personas como una manera de pedir su intercesión. Su intensa relación con Jesucristo la hizo amar más y comprender la importancia y virtudes de San José. Entonces vimos ella como mística en medio de esta vida familiar externa. Como mística, pues ella va creciendo espiritualmente, ella va teniendo una relación muy intensa con Jesús. Entonces esta relación tan intensa con nuestro Señor y tan profunda le fue ayudando a entender a Concha la figura que tenía San José, la importancia de San José y de sus virtudes, que es lo que ella más le importaba, porque ella era lo que necesitaba practicar y quería transmitir a los demás. Entonces San José, pues sí, no solamente como alguien que está aquí en las nubes, sino como un ejemplo de virtud cristiana. Dice en una de sus cartas a su hija religiosa, le dice: yo lo quiero mucho, refiriéndose a San José, yo lo quiero mucho, y es notable este gran santote tan encantador. Entonces Concha, en su lenguaje muy coloquial, por supuesto, y muy sencillo, pues ella sabe que San José es grande. Por eso dice: es un santote tan encantador, y yo lo quiero mucho. Luego también tiene la oportunidad de ver a San José en una ocasión.
Las visiones de Conchita no fueron externas. Ella rara vez recibió una visión externa. Sus visiones que nuestro Señor le concedía eran más que nada interiores. Entonces, como Santa Teresa de Jesús, más o menos, muy parecido. Entonces, ella obviamente pues ve a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, a algunos otros santos, pero en una ocasión ve a San José. Y ella dice: he visto a muchos santos y un día a Señor San José, con un semblante agradabilísimo y no tan viejito como lo pintan. Porque pues es una... antes, ¿no? Sobre todo en tiempos pasados, a San José se le pintaba como un anciano. Para eso era una manera artística de proteger en el arte la virginidad de la Santísima Virgen. Entonces ella, cuando ve a San José, dice: pues no es tan viejito como lo pintan, es alguien muy agradable. Entonces, incluso eso tiene la oportunidad de verlo. Y si no fuera, y por si fuera poco, Conchita en 1921 publica anónimamente. Ella publica, cuando sus libros se publican en vida, ella los publicaba anónimamente, porque ella no quería que nadie supiera que era ella. Ella publica Pequeña Esmeralda, un libro dedicado a San José por el 50 aniversario de la declaración que lo nombró patrono de la Iglesia Universal. Entonces, en medio de esta celebración, ella publica este libro. Y en el texto, ella reflexiona sobre San José, pues como una gran mística, pero también como una mujer laica, viuda y madre de familia. Escribe para darlo a conocer y amar. Ese es el propósito de su libro. Y de todos sus libros, obviamente, que escribía para nuestro Señor, para la Virgen, pero en concreto solamente escribe uno para San José, y ese fue su propósito. Con este texto quiero ayudar a que la gente conozca a San José y que lo ame más. Conchita, ¿qué es lo que más atraía de San José a Concha? Conchita admira y ama en él, en San José, su unión con Jesús y con María, su silencio, su recogimiento, su pureza, su pobreza y sobre todo la fidelidad en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, muchas virtudes que San José tiene, muchas, pero Concha se enfoca en esto. Ella lo ve como un modelo de todo esto: unión con Dios, con la Virgen y todas estas otras virtudes. Ahora, ya que vimos su experiencia matrimonial, el libro se publica ¿en qué año? 1920. ¿En qué año dijimos que murió Pancho? 1901. Los estoy probando a ver si me pusieron atención. El libro se publica 20 años después de que Francisco muere. 20 años después, providencialmente. Entonces, Concha ya lleva 20 años de viuda cuando escribe este texto sobre San José. Y ella no lo va a expresar abiertamente, pero vamos a poder ver aquí realmente que está reflejada su experiencia. Se puede inferir. Ella, reflexionando ya como una viuda, ya como una mujer madura, ella reflexiona en el matrimonio de San José y de la Santísima Virgen. Y escribe este texto que es muy rico. Ella dice: ¿cuánto amaría el Santo Patriarca a esta inmaculada criatura? Y qué servicial y generosa se manifestaría ella, devolviéndole con delicadeza todas sus atenciones. María enriquecía a San José con sus virtudes y con el valor sin precio de su tierno amor. Pero él fue un hombre del todo digno de su confianza y de su inmensa gratitud. En cuanto hacía a la Virgen Inmaculada, San José era su consejero, y en todas sus penas fue siempre su consuelo. Era el primero en participar de sus purísimas alegrías y el escogido para enjugar sus lágrimas. Entonces, este párrafo, que es muy rico, nos podría tomar todo un día desmenuzarlo. ¿Qué es lo que Concha, en su reflexión
de este matrimonio de San José y la Virgen, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el matrimonio es un complemento. Entonces, obviamente, San José y la Virgen se amaban profundamente, con un amor muy santo, pero se complementaban. ¿Qué es lo que dice aquí? Servicial, generosa. Ella enriquecía a San José con sus virtudes. Era la Inmaculada, no había pecado en ella. Entonces ella lo enriquecía a él con sus virtudes y con su amor. Y él seguramente se desvivía por ella, por la Santísima Virgen María. Pero miren el último párrafo, era su consejero. Ella perfectamente pudo haber dicho a la Santísima Virgen: pues yo soy la Madre de Dios, tú vas a hacer lo que yo te digo. Y no, en su humildad siempre fueron un equipo, los dos eran un matrimonio. Y esta fue la experiencia de Concha también, fue un complemento. Conchita lo ayudaba a Pancho y él la amaba, la protegía, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que es un complemento de amor. Me doy a ti sin reservas y tú te das a mí sin reservas. Y así se va creciendo. Y ojo en este párrafo, porque también es muy interesante. Era San José, sigue reflexionando Concha, era San José báculo, consuelo y amparo de María. Y esto deben ser los esposos cristianos, si quieren cumplir con su obligación. Sostén de sus esposas, su consuelo en tantas penas, dolores y amarguras en que el corazón de la mujer se ahoga. Amparo dulce, fiel y amoroso y constante, sin orgullo, sin despotismo, porque todo debe ser llevado por amor y con amor. Amaba a San José tierna y sobrenaturalmente a María, la reverenciaba y le pedía siempre su parecer. Aquellos corazones sagrados latían al unísono, eran el uno para el otro y ambos para el cielo. ¿Se acuerdan que les pedí que se acordaran de Pancho con Conchita? Que tomaba siempre su opinión. ¿Qué es lo que dice aquí? Que San José, en su visión del matrimonio, como ella lo está reflexionando, le pedía siempre su parecer a la Santísima Virgen. Concha está reflexionando desde su experiencia. Y luego, en el párrafo de arriba, vemos estas virtudes, que son muchas. Báculo, es decir, un apoyo, consuelo, amparo. Esto deben ser los esposos cristianos. Consuelo de sus esposas, amparo, fiel, amoroso, sin orgullo, sin despotismo, porque todo, y es aquí donde ella da la clave, todo debe ser llevado por amor y con amor. Recuerden, esta es una viuda que está reflexionando en el matrimonio. Entonces, desde su experiencia, Conchita reflexiona en San José como esposo. Y por tal motivo, es muy probable que ella, habiendo sido una esposa y habiendo tenido un marido tan bueno, ella pudo entender todavía mejor el lugar que tiene un esposo en el matrimonio y en la familia. Entonces ella entiende lo bueno que fue San José, lo entiende mejor pues porque ella tuvo un marido muy bueno, que la quiso muchísimo, y por eso ella entiende la experiencia de la Virgen. Conchita escribe y reflexiona desde su experiencia al haber tenido un esposo bueno, fiel, cariñoso, respetuoso y que siempre tomó muy en cuenta su opinión. Esto era muy poco común en el México machista de finales del siglo XIX. Realmente Concha recibe un regalo del cielo, porque en ese tiempo no era como ahora.
Los matrimonios eran prácticamente un arreglo para las familias. Y también los esposos, era muy común que tuvieran amantes, que fueran a casas de citas, a divertirse. Esto era muy común en ese tiempo. Y Concha, también los golpes, el maltrato a las esposas, y esto no lo vive Conchita. Entonces ella tuvo esta gracia. Aunque no lo expresa abiertamente en su texto, se puede inferir entonces la influencia del ejemplo de su esposo, sumado con su experiencia de Dios, para entender y amar a San José como un esposo, padre y hombre de Dios. Acuérdense lo que decía de su marido, que fue siempre un modelo ejemplar de respeto, cariño, de esposo, de virtudes, cariñoso conmigo y excelente padre. Entonces, muy seguramente Conchita debió de haber pensado, bueno, si mi marido fue esto, pues realmente hombre tan ejemplar, ¿qué debió haber sido San José? Y terminamos con este párrafo que también es muy interesante. La Sagrada Escritura no habla mucho de San José, muy poquito lo menciona, y solamente menciona una sola palabra para describir su carácter y su persona. La Sagrada Escritura dice que San José era un hombre justo, y Conchita tiene algo que decir sobre eso. ¿Qué significa ser un hombre justo, una persona justa? Y que no solamente aplica a San José, sino también a todos nosotros. El elogio mayor que de un hombre puede hacerse lo hizo el Espíritu Santo en el Evangelio, aplicándole el título de justo, que es como decir recto y sencillo, adornado de todas las virtudes, que cumplió a maravilla la misión y el fin que la providencia divina le destinó. ¿Cuándo cumple el hombre con esto? Es decir, ¿cuándo las personas pueden cumplir con esto? ¿Cómo pueden imitar esto en su vida? Cuando todas sus palabras, sus obras y sus pensamientos se encaminan a la gloria de Dios. Esto fue San José. San José nunca quiso ser protagonista. Él sabía la esposa que tenía y obviamente sabía el hijo, la responsabilidad que había asumido al hacerla de padre del Mesías y Salvador del mundo. Él pudo haber sacado mucha ventaja de esto, pero él siempre no solamente estuvo detrás, sino que siempre se dedicó a cumplir con lo que Dios le pedía. Es decir, ser padre para el Hijo de Dios y ser esposo para la Madre de Dios. Ser el protector, ser el que los cuidaba y que les proveía con su trabajo. Y por supuesto el que los amaba, más allá de sí mismo. Y todo esto lo hacía San José con el único fin de cumplir con lo que Dios le pedía y por ende darle gloria a Dios. Entonces es lo que dice Conchita, porque es muy fácil decirlo, bueno, pues eso es San José, pero ¿ya a mí qué? Bueno, ¿quieres imitar a San José? ¿Quieres imitar sus virtudes? Que esa es la verdadera devoción a los santos. No, imitar a un santo no significa, por ejemplo, vestirse como él o colgarse escapularios, este tipo de cosas. Esas son cosas externas. Una verdadera devoción, ya sea a la Virgen o a un santo en particular, es imitar sus virtudes. Entonces, si quieres imitar a San José, aquí está la clave, te lo está diciendo una mística. Que todas tus palabras, tus obras y tus pensamientos se encaminen siempre a la gloria de Dios. Es decir, no a tu beneficio propio, no para que los demás te alaben, te aplaudan, te digan lo maravilloso que eres, no, sino todo para la gloria de Dios. Y el Señor se encargará de ti, como lo vivió San José. Ahí está todo. Pues con esto, yo creo que nos quedamos un poco en esta reflexión, ¿no? Realmente es una
es una manera muy rica de comenzar este día, porque nos da la oportunidad de ver y reflexionar en nuestra propia vida. Entonces mi pregunta, o mi reto, por decirlo así, es, bueno, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida familiar? Ya que viste un ejemplo no solamente en San José, sino en Francisco Armida. Señores, les estoy hablando a ustedes. Una reflexión de, bueno, ¿cómo estoy viviendo esto en mi propia vida, en mi propia familia? Nunca hay matrimonio perfecto, no existe, pero todo se puede vencer por el amor, como decía Conchita. Y luego, esposas, pues también ustedes, vean una santa, una gran santa, que ella fue santificándose en medio de su vida normal, matrimonial, familiar. No, es muy fácil, pero pues hay que poner de nuestra parte. Y por supuesto, pues el ejemplo de San José. Pues con esto nos vamos preparando para la Santa Misa. Les agradezco mucho de corazón. Gloria, Adrián, muchísimas gracias. De verdad que es una gran alegría compartir con ustedes. Brevemente, no sé si recuerdan, sobre todo usted, cuando le fui a pedir allá en MAC la primera oportunidad que me diera chance de ayudarles en la radio. Muchas gracias, porque ha sido un caminar y pues aquí estamos para lo que les sirva. Gracias, sigan rezando por mí, ya que recibiré el orden sacerdotal. Y pues muchas gracias por haber creído en mí desde el principio, de verdad, muchas gracias. Gracias. Híjole, nosotros